Buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Juan José Soria Cedillo, matrícula 21028278, el reto 5, aplicación práctica de las normas a los contratos mercantiles internacionales, en la licenciatura de Derecho, y mi asesor, el licenciado Alfredo Chávez Agua. Continuando con el análisis del caso, el Hospital del Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins and Felix, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno, una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante el intercambio de correos electrónicos y el precio pactado de la mercancía fue la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tipo máximo la entrega de las mercancías en 3 meses, el mes de junio del 2020, o sea, 6 meses después. Al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibe una caja de material de uso quirúrgico, una caja de bateleguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno, y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital se encuentran defectuosos. De acuerdo al análisis que yo hago de este contrato, sí, primeramente lo que puedo observar es que no hubo una correcta negociación del contrato como tal. No se respetó la fecha de tiempo de entrega de los productos, pues tardó 6 meses. Tardó 6 meses en llegar la mercancía de los 3 meses que se tenían pactados. La mercancía o productos no son los que se habían pactado en el contrato, solo llegó una caja de material quirúrgico y 4 máquinas de oxígeno. Y llegó además una caja de abateleguas y aplicadores. Este material pues no se había contemplado en el contrato. Mencionan que 3 de las 10 camas del hospital se refieren que están defectuosas del embalaje. El término embalaje pues nos indica que es lo que lo recubre, lo que lo protege, lo que permite que dichas camas no tengan algún tipo de problema físico en las camas, lo cual pues no hay una afectación directa sobre las 3 camas, por lo que por lo que no afecta su funcionamiento, ¿sí? Tampoco se pactó el tipo de paquetería que se iba a utilizar, algo que no se menciona dentro del contrato y que se debería haber puesto. No menciona cómo se realizaría el pago, y no sabemos si el pago se realizó algún tipo si se realizó algún tipo de pago o algún tipo de anticipo. Tampoco es algo que no nos menciona el contrato. No se menciona cuál de las dos partes pagará el envío, si lo va a pagar la empresa que presta el servicio o el comprador. Tampoco se menciona en el contrato. Por otra parte, no menciona si hay algún tipo de garantía en la mercancía. Otra cosa igual que no menciona el contrato, o por lo menos en la información que se está viendo en esta cápsula, ¿no? No menciona los nombres de los representantes legales, ¿sí? Algo importante dentro de un contrato, ya sea nacional o internacional, no se menciona quién realizó la compra de estos productos. Por otra parte, de acuerdo al desarrollo y forma argumentada de las preguntas que se nos realizan, la primera pregunta nos dice, el contrato, ¿qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Argumenta. Bueno,
El contrato fue un contrato de compraventa internacional y aplica el contrato al artículo 1 de la Convención Nacional sobre los contratos de compraventa internacionales en mercaderías. En la parte 1 del ámbito de la aplicación y disposiciones generales, capítulo 1, ambiente de la aplicación, artículo 1, la presente convención se aplicará en los contratos de compra-venta de mercancías entre partes que tengan sus establecimientos en estados diferentes. Cuando estos estados sean estados contratantes, cuando las normas de derecho internacional privado prevean la aplicación de la ley de un estado contratante, y así nos vamos hasta el artículo 3, a efecto de determinar que la aplicación del presente convenio no se tendrá en cuenta la nacionalidad de las partes ni el carácter civil o comercial en las partes del contrato. Esto es por la parte de la pregunta número 1. Posteriormente nos pregunta: ¿el contrato se puede considerar de carácter internacional? Y la respuesta es sí. Sí se puede considerar de carácter internacional. Si se realizó un contrato entre dos empresas, una española y la otra Nueva Zelanda, se aplica de acuerdo al artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacionales de mercadería, que dice, que la letra dice: se considerarán compraventa los contratos suministros de mercaderías que hayan de ser manufacturadas, producidas, a menos que la parte que la encargue asuma la obligación de proporcionar una parte de sustancial de las materias necesarias para su manufactura o producción. La presente convención se aplicará a los contratos en los que la parte principal de las obligaciones de la parte proporcione las mercaderías consistan en suministrar tanto obra y prestar los servicios, ¿sí? Y el artículo 7, que también es aplicable para ellos, ¿sí? Que son las disposiciones generales del capítulo 2, dice: en la interpretación del presente convención tendrá en cuenta su carácter internacional y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y asegurar la observancia de la buena fe en el comercio internacional. Las cuestiones relativas a las materias que se rigen en la presente convención, que no estén expresamente resueltas en ella, se dirimirán de conformidad con los principios generales en los que se basa la presente convención, y la falta de tales principios de conformidad con las leyes aplicables en virtud de las normas de derechos internacional privado. Posteriormente, la pregunta número 3: ¿qué tipo de contrato internacional celebró por medios electrónicos que identificaste? Bueno, de acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas sobre la utilización de las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales, aplica el artículo 1, aplica el artículo 2, el artículo 9 y al artículo 10, y en algunos casos el artículo 11, que habla sobre los contratos y las compras electrónicas. Por otra parte, el artículo, ¿cuál artículo? La pregunta 4: ¿qué obligación corresponde a cada parte por la suscripción del contrato? De acuerdo al artículo 30, las obligaciones del vendedor del capítulo 2, el vendedor deberá entregar las mercancías, transmitirlas a su propiedad y entregarlas en cualquier documento relacionado con ellos en las condiciones establecidas en el contrato de la presente convención. De aquí nos vamos hasta lo que es el artículo 31, artículo 32, el 33 y el artículo 34. ¿Sí? El capítulo 2, de las obligaciones del comprador, en el artículo 53, el comprador debe de pagar el precio de las mercancías recibidas en las condiciones establecidas en el contrato de la presente convención. Esto es para la pregunta número 4. Por otra parte, tenemos la pregunta 5. Las partes no señalan las partes
No señalaron legislación alguna. Entonces, ¿cuál debería aplicarse? Se debería de aplicar la Convención de Viena 80, ¿sí? Y la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Esto es lo que aplicaría para esa pregunta. La pregunta número 6. ¿Consideras que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que celebró el contrato? Bueno, yo creo que hubo una falta de comunicación por ambas partes, ¿sí? Que posiblemente se pudo haber dado, ¿sí? Por una simple razón, que el efecto y el aspecto ha sido tradicionalmente un obstáculo y una fuente innumerable de confusiones o malos entendidos en las relaciones comerciales e internacionales. Particularmente en la compra y venta, por razones obvias, el significado de un término o expresión puede referirse a la traducción de un idioma a otro. Más aún en una venta que se realiza a un importador establecido a otro país. Obvio que al haber cambio de lengua o vocablo puede haber alguna acepción totalmente distinta al significado que contiene el país, ya sea España, en este caso España o Nueva Zelanda, puede haber un intercambio diferente. Posiblemente, en mi opinión, pudo haber sido esa parte importante, que hubo la falta de comunicación, pero, si eso no justifica las obligaciones del comprador. De acuerdo al artículo al artículo 53, dice que el comprador deberá pagar el precio de la mercadería y recibirlas en las condiciones establecidas en el contrato en el presente, en la presente convención. Sí, también aplica el artículo 34. ¿Sí? El artículo 34 menciona, perdón, el artículo... ya me perdí. El artículo 34. El vendedor, si estuviera obligado a entregar documentos relacionados de la mercancía, deberá entregarlos al momento, en el lugar y en la forma fijada en el contrato. En caso de entrega anticipada de documentos, el vendedor podrá, hasta el momento fijado para la entrega, subsanar cualquier falta de conformidad en los documentos. Si el ejercicio de ese hecho no ocasiona que el comprador inconveniente ni gastos excesivos, no obstante, el comprador conservará el derecho de exigir la indemnización de los daños y perjuicios conforme a la presente convención. Entonces, pues prácticamente el vendedor está obligado a pues a ver la indemnización. Y también el artículo 74, lo que es la indemnización y daños y perjuicios, nos dice que la indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento del contrato del que haya ocurrido una de las partes comprenderá el valor de la pérdida sufrida y de la garantía dejada de obtener por la otra parte como consecuencia del incumplimiento. Esta indemnización no puede exceder de la pérdida de la parte que haya ocurrido en el incumplimiento, hubiera previsto o debería haber previsto en el momento de la celebración del contrato, tomando en consideración los hechos que no tuvo o debió haber tenido conocimiento en ese momento como consecuencia del posible incumplimiento de contrato. Pregunta número 7. ¿Crees que procede la cancelación del contrato? Sí, sí puede haber una cancelación del contrato de acuerdo al artículo 45 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra y venta internacional de mercaderías. Si el artículo 45, derechos y obligaciones en caso de incumplimiento del contrato por el vendedor. Si el vendedor no cumple con cualquiera de las obligaciones que le incumben conforme al contrato de la presente convención, el comprador podrá ejercer los derechos establecidos en el artículo 46 y 52, exigir la indemnización de los daños y perjuicios conforme al artículo 74 o al 77. El comprador no perderá el derecho de exigir la indemnización del daño y perjuicios, aunque ejercite cualquier otra acción conforme a su derecho. Cuando el comprador ejercite una acción
por el incumplimiento del contrato al juez o al árbitro, no podrá concederle al vendedor ningún plazo de gracia. Y así pues nos vamos directamente hasta el artículo 46, 47, 48 de la ley de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacionales de mercaderes. Y por último, pues la conclusión de las preguntas, pues a mi conclusión, prácticamente entran en relación las disposiciones del vendedor y el comprador. El incumplimiento previsible en contratos y entregas sucesivas aplicaría el artículo 71. Una disculpa porque aquí me revolví. ¿Sí? De acuerdo a la pregunta de la conclusión, nos dice: enuncia qué cláusulas crees que se podrían aplicar al contrato de las celebraciones del Hospital Caminemos Juntos y el laboratorio Collins and Felix para prevenir futuros para prevenir futuros conflictos. Perdón, es que se me movieron un poquito las hojas y mi pantalla me está fallando. Bueno, aplicaría la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacionales de mercaderes en el capítulo 5, en las disposiciones comunes de las obligaciones del vendedor y el comprador. En la sección 1, lo que es el incumplimiento previsible y contratos en entregas sucesivas, que viene siendo el artículo 71, cualquiera de las partes podrá diferenciar el cumplimiento de sus obligaciones si después de la celebración del contrato resulta manifiesto que la otra parte no cumplirá una parte sustancial de sus obligaciones a causa de a. un grave menoscabo de su capacidad para cumplir o de su solvencia, o b. su comportamiento al disponerse a cumplir o al cumplir el contrato. De ahí nos vamos pues al artículo 72, el artículo 73, que son los que aplicarían para prevenir futuros malentendidos entre estas dos empresas. Esa sería mi conclusión y parte de mi trabajo. Que tengan un excelente día, tarde o noche. Gracias por su atención.